Bendiciones, hermanos, en este día lleno de la bendición del Dios vivo del cielo, pues vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, escudriñando las escrituras y pues vamos a pedirle al Dios vivo del cielo, a Jehová de los ejércitos, a su Hijo amado Redentor Yeshua HaMashiach y al Espíritu de Jehová que sea aquí ministrando tu vida y mi vida, que sea llenándonos de esa sabiduría, de esa inteligencia, que nos regale ese discernimiento espiritual para poder comprender las escrituras, su palabra, este escudriñar y que esta palabra que nos está regalando el Señor hoy, pues caiga en buena tierra, ¿sí? Que no se la roben ni las aves del cielo, ni caiga entre espinos, ni entre pedregales, sino que caiga en esa buena tierra como es tu corazón y mi corazón y que dé fruto, así sea el 30, el 60 o el 100 por uno. Bendito es su nombre. El Dios del cielo es el que nos nutre. El verdadero alimento del cristiano es la palabra de Jehová. ¿Sí? Y pues en este día vamos a estar escudriñando las escrituras en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo del 6 al 10. Es la carta que escribió Pedro a los Gálatas y eh, la vamos a estar escudriñando en el capítulo 1 del versículo 6 al versículo 10 y la palabra pues tiene por título No hay otro evangelio. Amén. Entonces vamos a implorar la presencia del Espíritu de Jehová, porque escrito está en su palabra que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está su presencia y estamos creyendo que entre tú y yo está ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, llenándonos a ti y a mí para que nos nutramos de su palabra. Lo ponemos a Él, lo invocamos para que sea Él mediante dándonos todo el discernimiento para la comprensión de su palabra. Amén. Bendito sea su nombre. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición de su Santo Espíritu. No hay otro evangelio. Amén. Dice Pablo a los Gálatas, a tu vida y a mi vida en el nombre de Jesús. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Pablo. Si todavía tratara de agradar a los hombres en vez de Jehová, no sería un verdadero siervo del Cristo viviente. La gloria sea para su santo nombre. Hermanos, pues el Señor en este día quiere hablar a tu vida y a mi vida de el evangelio que Él nos dejó, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de ese Cristo vivo que ofreció que ofreció su vida en esa cruz, en ese madero por ti y por mí, el que nos lavó de todas nuestras inmundicias con esa sangre preciosa y eterna que tiene poder. Amén. El Señor quiere hoy pues decir a tu vida y a mi vida que existen muchos que pervierten la palabra, hay muchos que la tergiversan, hay muchos que la acomodan a su propio beneficio. Y el Señor está diciendo que esos que no predican su palabra conforme a lo que Él demanda sean anatemas. Dios guarde tu vida y mi vida de
desviar el verdadero propósito o desviarnos del verdadero propósito para el cual el Señor sí te envió a ti y a mí a predicar el Evangelio. Porque por causa de tus acciones y mis acciones muchos se pueden perder. Si bien es cierto que la palabra te enseña a ti y a mí que hay ocasiones de caer, pero también dice, hay de aquellos por lo cual uno de estos pequeños se pierde, ¿cierto? Y Dios guarde tu vida y guarde mi vida de ser esos instrumentos a través de los cuales muchos hermanos se puedan perder. Porque por esos Dios murió, el Cristo vivo murió en esa cruz. Porque escrito en su palabra que Él no quiere que ninguna de sus almas se pierda, ¿cierto? Porque Él vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. La gloria sea para el Señor Jesús. Pablo está diciendo a tu vida y a mi vida como un verdadero cristiano, si es que lo somos, a estas alturas del partido, nosotros todavía perseguimos agradar al hombre o verdaderamente ya entendimos que nuestra prioridad debe ser el agradar a ese Cristo vivo de la gloria, agradar a Jehová de los ejércitos y hacer y caminar solo conforme a su perfecta voluntad. A que en verdad estemos mostrando frutos de un verdadero arrepentimiento, frutos de un verdadero arrepentimiento, como esos siervos que fuimos lavados y justificados con esa sangre del Cordero y que el Señor perdonó tus maldades y mis maldades y que en agradecimiento hoy día nuestros frutos son frutos de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera conversión, de los que realmente viven la convicción de vivir conforme a la voluntad de lo que Dios demanda. Amén. Pablo habla a tu vida y a mi vida en Primera de Corintios, en el libro de Primera de Corintios 15, y nos muestra el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Primera de Corintios 15, Pablo dice a tu vida y a mi vida, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra, seréis salvos. Si no creísteis en vano, dice Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. El Verbo hecho carne, nuestro Señor Jesús, Jesús de Nazaret, fue el cumplimiento de esas Escrituras, de eso que se había profetizado en el Antiguo Testamento, ¿sí? por los antiguos profetas, y donde el Señor decía que venía su Mesías, y donde el Señor decía que ese hijo de él era el nuevo pacto, el fruto del nuevo pacto, ¿sí? Y que todo era por la fe en este Cristo vivo. Si bien es cierto que todo es por la fe para que nadie se jacte de obras, porque todo lo hemos recibido por la gracia de nuestro Señor Jesús, nosotros tenemos que mostrar ese amor, esos frutos de verdadero arrepentimiento, de frutos de personas que realmente han sido lavadas y justificadas por esa sangre del Cordero y que gozan hoy día de la presencia del Espíritu en sus vidas. Por sus obras
los conoceréis. Y Dios pidió a tu vida y a mi vida que nos despojáramos de ese viejo hombre y de los frutos de ese viejo hombre, de esa carne, ¿sí? Y que se viera en tu vida y en mi vida los frutos del Espíritu, si es que el Espíritu está morando en tu vida y en mi vida. Dios no quiere ver más esos deseos de la carne en ti y en mí. Ya hemos tocado ese tema muchas veces. Dios está esperando que florezcan esos frutos del Espíritu: amor, paciencia, misericordia, benignidad. ¿Sí? Todo eso que demuestra que el Espíritu Santo está morando en ti y en mí. Porque el Señor dice, la palabra te enseña a ti y a mí, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. ¿Sí? Y ese espíritu, cuando está morando realmente en tu vida y en mi vida, se debe manifestar, se debe ver la gloria de Jehová en tu vida y en mi vida. Porque seremos transformados. Porque debe haber una santidad en tu vida y en mi vida, o debía haber una santidad en tu vida y en mi vida para que ese espíritu pudiera reposar en ti y en mí. Porque resulta que el espíritu de Jehová no habita en medio de la inmundicia. Y si en ti y en mí había inmundicia, lógicamente no éramos merecedores de esa gloria de Dios. Amén. Por eso, no solamente recibir el Espíritu es retenerlo, conservarlo, sí, con nuestras acciones, con nuestros frutos, con nuestro testimonio. Esa es la palabra que estaba buscando, con nuestro testimonio. Todo el que te vea la gloria de Dios en tu vida, pero que también entienda que tú eres un testimonio digno de Jesús. Amén. No somos perfectos, ni pretendo serlo, porque siempre he sido tajante en declarar esta palabra, Eclesiastés 7:20, que no existe hombre justo debajo del cielo que siempre haga el bien y nunca peque, pero debemos anhelar, perseguir la santidad y caminar conforme al verdadero propósito y a lo que Dios quiere ver en ti y en mí. Es que lo que tenemos que entender es, por eso le decimos al Señor: Dios, cumple tus propósitos en mí. Pero ¿cuáles son los propósitos? Todos no tenemos los mismos propósitos, porque no tenemos los mismos dones, no tenemos los mismos talentos, no tenemos el mismo ministerio, ¿cierto? Y nosotros necesitamos entender y conocer cuál es el propósito de Dios en tu vida y en mi vida, para que comencemos a caminar conforme a su voluntad y perseguir cada día el cumplimiento de sus propósitos en ti y en mí, si es que en verdad estamos queriendo ser verdaderos siervos, que lo queremos servir en espíritu y en verdad. Amén. Y Pablo está diciendo que ese Cristo que murió por ti y por mí, dice que no hay mayor acto de amor que es ofrecer a su unigénito, ¿cierto?, en sacrificio, como cordero inmolado por tus iniquidades y mis iniquidades. Enseña la palabra que muchos se pueden ofrecer por el mejor amigo y eso, pero nadie ofrecería su vida por pecadores, por asesinos, por prostitutas, por todo lo inmundo o lo que podamos catalogar como despreciable, lo que éramos anteriormente tú y yo. Nadie hubiese ofrecido su vida santa por ti ni por mí. Eso solo lo hace el amor de Jehová, y el amor del Hijo, y el amor del Espíritu de Jehová. Amén. Por eso toda la honra, la gloria, la exaltación es solamente para Él. Amén. Bendito sea su nombre. Pablo comienza narrando a tu vida y a mi vida cómo había sido su ministerio. Y él lo podemos ver en el libro de Hechos,
en el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 19. Enseña la palabra que Pablo había dado un discurso de despedida en Mileto y había reunido pues había reunido a los ancianos, ¿sí? Y en el versículo 19 dice Pablo a tu vida y a mi vida que él había estado sirviendo al Señor con toda humildad. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición de ese Dios vivo, Jehová de los ejércitos. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, acerca del arrepentimiento, acerca del arrepentimiento para con Dios, dice Pablo, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dos temas importantes: el arrepentimiento. Por eso es que el Señor dice: quiero ver en ti y en mí obras dignas de verdadero arrepentimiento, pero también de esa fe en el Cristo vivo de la gloria. Amén. Sigue diciendo el versículo 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Que le esperaban prisiones y tribulaciones. La gloria sea para Jehová. En este mismo libro de Hechos, cuando el Señor se le aparece en el capítulo 9 en el capítulo 9 del libro de Hechos, narra la escritura que el Señor se le aparece a Pablo y Pablo queda ciego 3 días. Cuando le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y el Señor manda a Ananías a que fuese allá donde ese varón y le impusiera manos para que recobrara su vista. Vamos, no le quiero hablar en la carne, vamos al capítulo 9 del libro de Hechos. Capítulo 9, conversión de Saulo, dice la escritura. Y en el versículo 10 enseña la palabra a ti y a mí. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Bueno, entonces Ananías le dice al Señor: Señor, pero yo he escuchado de él que él es un perseguidor de la iglesia, ¿sí? Pero lo que quiero resaltar es lo que el Señor le responde. En el versículo 15, el Señor le responde a Ananías lo siguiente. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por causa de mi nombre. Sufrir, padecer por causa de mi nombre. La gloria sea para nuestro Señor. Cuando tú tienes claro cuál es el propósito de Dios en tu vida,
Tú tienes una orientación. Porque tú caminas hacia el cumplimiento de ese propósito. Y cuando estaba mostrando la palabra a ti y a mí en el libro de Hechos 20, Pablo dice, el Espíritu me ha revelado que me esperan prisiones y persecución. Porque el Señor sabía que Pablo tenía que padecer por causa de su nombre. Pero cuando el Señor conoce tu corazón y mi corazón, que eso nada más lo puede conocer el Señor Jesús, que es el único que sopesa corazones, Él sabe de qué estás hecho, pues nos creó en el vientre de nuestra madre. Y Él sabía que Pablo iba a ser un siervo fiel, aunque le tocara padecer. ¿Cuántos hoy en día están dispuestos a padecer por causa de ese precioso nombre? ¿Cuántos realmente en su corazón están dispuestos a padecer, a sufrir por causa de ese nombre, por amor de ese nombre? Hermanos, hay siervos que no van a una iglesia pequeña porque no están a la altura de su ego, porque no están a la altura de su ego. A mí la palabra me enseña, da por gracia lo que por gracia recibisteis. Y toda sabiduría, toda inteligencia, todo don, todo talento y todo ministerio viene de lo alto. Viene de Jehová de los ejércitos. Viene de ese Cristo vivo de la gloria y por amor de ese Espíritu. Muchos no predican en una iglesia porque no tiene aire acondicionado. Porque no está a la altura de su ego. Hay muchos ministerios que comienzan en la humildad. Pero después el amor al dinero los pervierte. Los pervierte. Y la palabra es tajante cuando te dice a ti y a mí, tú no puedes servir a dos señores. Tú no puedes servir a Dios y puedes servir a las riquezas. Porque amarás más a uno y despreciarás al otro. ¿Sí? Y es tremendo cuántos ministerios se han perdido en el caminar, en el andar. Arrancan con ese amor por la obra y en el camino se pierden. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted y yo no estamos bien parados en la brecha, somos presa de cañón. La gloria sea para Jehová. Yo sé que no es tu caso ni es el mío. Dios nos guarde. Por eso necesitamos estar en comunión permanente, orando en todo momento y suplicándole al Dios del cielo que no nos suelte de su brazo de poder. Que no nos suelte de su brazo de poder. Porque separado de Él nada podemos lograr. Él es fiel con los que le son fieles. Pero si usted se aparta, nada podrá lograr porque un pámpano no puede dar frutos por sí solo. Enseña la palabra. Amén. Pablo está diciendo que él, con toda humildad, porque recibió el acoso. ¿Cuántos acosos ha podido tener usted y yo? Las acechanzas del enemigo. Dice, desde el primer día, dice, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Cuántas acechanzas puede haber tenido usted y yo por causa del enemigo? Pero tenemos un Dios de poder que nos guarda. Porque aunque el enemigo venga contra nosotros, salga contra nosotros por un camino, por 7 caminos tendrá que huir delante de nuestra presencia. Si en verdad estamos siendo obedientes, si en verdad estamos haciendo la voluntad. Deuteronomio 28. Esa es la bendición de los que hacen la voluntad de Jehová, de la obediencia a Jehová, de la verdadera obediencia. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. En las bendiciones el Señor dice, si ese enemigo sale contra ti, por 7 caminos tendrá que huir, porque yo, que soy fiel, soy el que te guardo y te protejo. La gloria sea para Él. Amén. El Señor
Pablo sigue hablando a los romanos de su ministerio. Y en la primera carta a los romanos, perdón, en el libro de Romanos, en la carta, en el capítulo 1, versículo 1, comienza Pablo escribiendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado a ser apóstol. Hermano, nadie toma honores para sí mismo. Nadie. Nadie toma honores para sí mismo. Es Jehová el que consagra. Es Jehová el que unge. Es Jehová el que otorga. Así que no se engañe. No se autoproclame. Porque lo que no es de Jehová no permanece. La gloria sea para Él. Y dice: apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Y sigue diciendo Pablo a tu vida y a mi vida en este mismo libro de Romanos primera, pero en el versículo 16, el poder del Evangelio. El poder del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Enseña la palabra. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por fe y para fe. Porque el justo por su fe vivirá. Tremendo, tremendo. La fe en ese Cristo vivo. La fe, ese es el verdadero evangelio. Y sigue hablando Pablo a los romanos en el capítulo 3, versículo 21, que la justicia es por medio de la fe. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, versículo 21 del capítulo 3 de Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ha sido testificada por ellos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos éramos pecadores. Ninguno pudo haber logrado la salvación por causa de la ley, por el cumplimiento de la ley. Fue por la gracia, por el evangelio de la gracia de Dios. Siendo justificados gratuitamente, por gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, mas para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Tremendo es el nombre
del Dios vivo del cielo. Santo es su nombre. El Señor, Pablo está diciendo a tu vida, mi vida, esto es por gracia. Por gracia. Y si alguno te quiere apartar de este evangelio de la gracia, ¿cierto? De que el verdadero arrepentimiento y de la fe en Cristo Jesús, que todo lo ha entregado por amor de su nombre, por pura gracia, entonces sea anatema. Sea anatema. Y el único que nos conduce a toda verdad es ese Espíritu. Porque si bien es cierto, nuestro Señor subió a la diestra del Padre, pero Él dijo, os dejaré un consolador que estará con ustedes todos los días. Y en el libro de Efesios, Pablo sigue diciendo a tu vida y a mi vida el advenimiento de ese Espíritu, el poseer el Espíritu de Jehová. Libro de Efesios, en el versículo 11, Efesios 1:11, enseña a ti en Él, en ese Cristo vivo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a Jehová de los ejércitos, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. El Espíritu Santo es la garantía de ese pacto. Es la garantía. La gloria sea para el Dios vivo del cielo. Entonces, mostrándote el verdadero evangelio del Cristo vivo de la gloria, el que tú debes atesorar en tu corazón, todo lo que se separe de este evangelio no está conforme al verdadero propósito ni a la verdadera voluntad del Cristo vivo de la gloria. Hoy en día se predica mucho la prosperidad, muchos ministerios de mucha prosperidad se han vuelto mercaderes de la fe, no se están apartando de la sana doctrina. Y todo lo que se separa de la voluntad de Dios, el Señor está diciendo que sea anatema, que sea maldito. Y hermanos, falsos profetas hay. Desde la antigüedad habían que endulzan con sus palabras y separan a muchos, desvían a muchos. Y si no, en el libro de Segunda de Corintios 11, 13, Pablo está hablando a tu vida y a mi vida de estos falsos profetas. Y enseña la palabra en el versículo 13 del capítulo 11 de Segunda de Corintios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y así hay muchos. Pero lo tremendo de esta palabra es esto. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, cuyo fin
será conforme a sus obras. ¿Cuál será el fin de las obras de Satanás? Por eso es que el mismo Pablo le dice a los filipenses, en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 2, Pablo dice: a tu vida y a mi vida, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, que solo quieren ovejas gordas y lanudas para... Tremendo. Y no se necesita. No, que hermano, que él predica la palabra, pero él no tiene nada que ver con Satanás y él no es satánico. Hermano, no se necesita ser tan satánico. No se necesita estar vestido como satánico. No se necesita que tú pertenezcas a una secta satánica para hacer las obras del diablo. Porque a mí me enseña la palabra en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, que las obras de vuestro Padre queréis hacer. Vamos a buscar Juan para no hablarles en la carne. Entonces, si usted no está caminando conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad del maluco, de Satanás, entonces usted es hijo de quién? Porque si usted hace la voluntad de Dios, es hijo de Dios, pero si usted hace la voluntad del diablo, es hijo del diablo. Eso no cambia. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Enseña la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo lo que se separa de la verdadera voluntad de Jehová. Si usted tergiversa el evangelio de Jehová y comienza a hablar mentira, lo que Dios no le ha mandado a decir, usted hace las obras de Dios o las obras de Satanás. Entonces no se necesita estar en una secta satánica para hacer la voluntad de Jehová, para hacer la voluntad de Satanás, porque se está dejando usar del diablo. Pero ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, porque aquellos que los hombres tienen por sublime delante de mí son abominación, dice Jehová. Por eso es que dice: Señor, no hicimos milagros en tu nombre. Señor, no hicimos... Apartados de mí. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nunca los conocí, dice el Señor, hacedores de maldad, porque trabajaron para su propio vientre, porque trabajaron para su avaricia, porque trabajaron por amor al dinero, no para el ensanchamiento de mi reino, ni para la gloria de mi nombre, para amor a sus deleites. Dios te guarde a ti y a mí. Dios nos guarde de caminar conforme a nuestros deleites y no conforme a su perfecta voluntad. Tremendo es el Dios del cielo. ¿Sí? Un punto importante que tocaba la palabra que estamos desarrollando es que la palabra anatemas, Dios está maldiciendo a esa persona. ¿Sí? Apartados de lo alto. Y el Señor está diciendo de que el que no haga su voluntad ni predique su verdadero evangelio sea anatema. El que quiera apartar de mí, de mi redil, debajo de mis alas a esos chiquitos, sea anatema. Y todo el que aparte su corazón de Jehová para correr tras sus propios deleites, sea anatema. Y guárdese, hermano. Dios nos guarde. Porque el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, dice: maldito el hombre que aparta. Vamos a buscarlo para no hablarles en mi carne. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón
que confía en el hombre y pone carne por su brazo, carne, no el poderoso brazo de Jehová. Y su corazón aparta de Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre y aparta su corazón de Jehová. Maldito. Pero nos vamos a centrar en anatema. El Señor no nos quiere ver cerca de anatema. El Señor, ¿por qué? Porque cuando se saque su lodo te puede salpicar. Porque también puede producir que su maldad tenga injerencia en ti. ¿Cierto? El Señor, apartaos de todo anatema, apartaos. Con ellos ni comer juntos. El Señor en Josué, cuando iban estaban en Jericó, el Señor le dice, aparta, vamos, el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 6. Versículo 18. Cuando van a hacer la toma de Jericó, el Señor le dice así a Josué: vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. No toméis nada de ello. No te acerquéis, no toquéis. Guárdate. Dios nos guarde de todo anatema. ¿Y qué pasa? Aquí el mismo libro de Josué, capítulo 7, versículo 1, te enseña lo que Dios hace a los que desobedecen su palabra, porque Acán tomó de la anatema y le sobrevino castigo al pueblo de Israel por causa de ese pecado. Tomó un lingote de oro. Y después la palabra sigue desarrollando cómo fue apedrado por causa de la desobediencia. Por causa de la desobediencia. Por amor al dinero, perdió su vida. Por amor al dinero. Cuando nos separamos de la voluntad de Jehová, por amor de un lingote de oro, ¿de qué vale si vamos a perder nuestra vida? ¿De qué vale de los deleites del mundo? ¿De qué vale si vamos a perder nuestra alma, nuestra mente? Vamos a perder todo. Lo más precioso que tenemos es el amor de Jehová. Y el despreciar eso por correr tras nuestros propios deleites es no amar la vida eterna, la que todos anhelamos. Amén. En Primera de Corintios, Pablo sigue nombrando o dando el anatema. Primera de Corintios, libro de Primera de Corintios, versículo 12. Pablo dice: a tu vida y a mi vida: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Habíamos visto el cumplimiento de la promesa del Espíritu. El Espíritu fue por la promesa. Y nadie que tenga ese Espíritu, nadie en el cual more ese Espíritu de Jehová, puede llamar anatema a Jesús. Pero también te sigue diciendo la palabra: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Amén. Y en el versículo 7, en el 16, 22,
Pablo dice a tu vida y a mi vida, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El que no lo ame. El que no ame esa sangre preciosa, ese sacrificio, el que no ame esa misericordia, el que no ame esa bondad, el que tenga en poco esa sangre y tenga por inmundo al Espíritu, sea anatema. Y ya saben qué le sucede al anatema. Hermanos, Dios es bueno, Dios es fiel y tenemos que ser muy cuidadosos de lo que somos como siervos. Tremendo eso que dice Pablo en la palabra, ¿a quién busco servir? ¿A Dios? ¿A quién busco agradar? ¿A quién? ¿A Dios o a los hombres? Pues si todavía sintiera en mi corazón agradar a los hombres, entonces no sería un verdadero siervo de Cristo. Y a veces podemos ser tremendos siervos, pero con la sutileza, con el maluco con sus sutilezas nos puede hacer perder la bendición. Porque el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida que lo amaremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu, por encima de todas las cosas. Y podemos ser verdaderos siervos, pero cuando amamos más a otra cosa que a Dios, dice el Señor que Dios es Dios celoso y fuego consumidor, y no deja a nadie sin su justo castigo. Amén. Vamos al libro de Primera de Samuel. Vamos a mirar un poquito la vida de Elí, para que vean cómo este varón, a pesar de ser un buen siervo, ¿sí?, no le dio la gloria a Jehová y sus hijos fueron motivo de su perdición. Libro de Primera de Samuel. Capítulo 2, versículo 12. El pecado de los hijos de Elí. Vamos a leerlo y le damos desarrollo. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición de ese Cristo vivo. Versículo 12 del capítulo 2 del Primera de Samuel. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Jehová. Esa es una palabra tremenda. No viene el caso, vamos a darle desarrollo. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí
bendijo a Elcaná y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y se dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. La anatema. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios, a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre Leví, porque era levita, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote de entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado más a tus hijos que a mí? ¿Por qué? Porque has honrado más a tus hijos que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora así ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y sigue hablando la palabra, declarándole el Señor lo que acontecería con su descendencia. Lo realmente relevante de esta escritura es cómo, a pesar de que Elí era un buen siervo delante del Señor, ¿sí?, no honró al Señor como lo merecía. La palabra te enseña a ti: ¿a quién busco agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y la escritura te está enseñando cómo Elí descuidó agradar a Jehová por agradar a sus hijos. Porque el Señor le dice: ¿cómo agradaste más a tus hijos que a mí? Y por lo tanto le sobrevino la consecuencia de su maldad. En el versículo 3 sigue hablando el Señor, y el Señor decide que los mataría a todos dos en un solo día, y que se buscaría un hombre digno, y en este caso fue Samuel. Pero la palabra es tajante y debemos ser muy cuidadosos. De verdad, la familia es importante. La familia que Dios nos ha entregado es importante. Y tenemos que ser ese verdadero testimonio
y pedirle a Dios mucha sabiduría e inteligencia para que nuestros hijos, hermanos, familiares, caminen conforme a la verdadera voluntad de Jehová y no descuidarnos, porque como lo he dicho, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y lo primero que está buscando destruir es nuestras familias, lo más cercano, lo que nos pueda lastimar más. Y debemos ser buenos testimonios para que ellos vean en ti y en mí un ejemplo a seguir. Nuestro modelo es Jesucristo, pero también es cierto que tus acciones y mis acciones influyen en el comportamiento de nuestros familiares, en especial el de nuestros hijos, porque cuando no somos verdaderos ejemplos, entonces no tenemos la autoridad moral para reprender. Y Samuel fue un tremendo varón de Dios, pero sus hijos, primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1, enseña la palabra a ti y a mí. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Samuel se disgustó solo porque habían despreciado a Jehová. Mas no sigue narrando las escrituras qué aconteció con los hijos de Samuel. Pero teniendo un papá, un verdadero varón de Dios, podemos ver que todo es relativo. Pero sí, nuestra dirección, nuestro direccionamiento, nuestra crianza, nuestros valores influyen mucho en nuestros hijos. Pero la avaricia, el deseo del lucro, de dinero, nos separa de la voluntad de Jehová y nos conlleva a hacer las obras del diablo. Cuando no estamos bien sujetos a ese brazo de poder, cuando no estamos poniendo toda nuestra confianza en Jehová, acontecen estas cosas. En Levítico 10 nos muestra cómo los hijos de Aarón también fueron muertos por el Señor por causa de su maldad, de su desobediencia, y habían sido consagrados como sacerdotes. En el libro de Levítico 10 nos muestra cómo el Señor, leemos la palabra bajo la bendición de ese Dios vivo, libro de Levítico capítulo 10 versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca le mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los consumió. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que Jehová habló diciendo: En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. En los que a mí se acercan
me santificaré. Y delante de todo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Y delante de todo el pueblo, seré glorificado. Si usted se acerca a Jehová en espíritu y en verdad, para servirle con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, con todo su espíritu, usted verá la gloria de Jehová en su vida, porque usted se acerca y se santificará en usted y lo pondrá y lo enaltecerá a lo sumo, porque usted será glorificado delante de todo el pueblo, porque enseña la palabra que todo aquel que se humilla será enaltecido. Por eso, una palabra hermosa que el Señor quiere decir a tu vida y a mi vida para cerrar este escudriñar de la palabra es el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 8. Enseña a mí la palabra. No recibirás presente, dice el Señor. No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte la palabra de los justos. El presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. El presente, los sobornos, los regalos, el amor al dinero, ciega a los que dicen que ven, ciega y pervierte la palabra de los justos, porque después ya usted no es imparcial, porque después está siendo, después que ha sido sobornado, después que ha sido comprado por dinero, después que lo compran a punta de regalitos, de ofrendas, de detalles, ya usted no tiene la misma imparcialidad de decir y declarar como Dios lo demanda. Porque a veces el regalito y el soborno pesa, porque no tiene la autoridad moral para llegarle a decir a un siervo, a un hermano, a confrontarlo, no. Dios nos guarde. Y Dios no se equivoca, siempre lo he dicho. Dios no puede ser burlado. Y cuando Dios te da un consejo a ti y a mí, porque Dios todo lo sabe. Porque Él sabe que eso nos puede perjudicar. Y si Dios está entregando el consejo, es porque es necesario. Y Dios nos guarde de ser sobornados, de estar recibiendo presentes, porque nos van cegando y van pervirtiendo nuestras palabras. Necesitamos ser imparciales y declarar el verdadero evangelio y las verdaderas consecuencias, porque la palabra enseña que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Aún de toda palabra ociosa que salga de tu boca, tendrás que dar cuenta en el día del juicio. Y si usted se deja comprar por regalos, por el oro, se deja deslumbrar por la avaricia, por la plata, entonces ya no puede ser un verdadero siervo de Jehová. Entonces comenzamos a hacer una anatema. Y Dios nos guarde a ti y a mí. El Señor quiere un evangelio transparente, el evangelio de la gracia, el evangelio del amor, el que nos entregó por amor de su perfecto nombre, por el amor al prójimo. Todo eso lo quiere ver en ti y en mí. Es una palabra preciosa, preciosa aunque parezca dolorosa. Siempre me gustan las palabras con las cuales el Señor nos redarguye, porque son las únicas que nos hacen recapacitar, las únicas que nos hacen
mirar en nuestro interior, las únicas que nos hacen detenernos por un momento y hacer un autoanálisis, porque a veces estamos tan afanados en las cosas que no tenemos un momento para detenernos a mirar cómo estamos actuando. Y muchas veces necesitamos hacer introspecciones para mirar cómo estamos delante de Dios. Y el Señor hoy ha querido venir a traernos esa palabra a tu vida y a mi vida, que es una palabra que nos edifica. Si en verdad queremos crecer delante del Señor, si en verdad queremos ensanchar nuestro ministerio, si en verdad queremos caminar conforme a su voluntad, si en verdad queremos hacer lo que Dios demanda de ti y de mí. La gloria siempre sea para ese Dios vivo. Padre de la gloria, siervo inútil soy, lo que me has mandado a decir, eso he dicho. El que tenga oídos, oiga, y el que no, deje de oír. Hermano, los amo mucho en el amor de Cristo. Y esta palabra es hermosa porque el Señor nos redarguye y nos confronta. Y cuando Dios hace eso es porque Dios está disciplinando a sus hijos. Porque el hijo al que el Señor ama, el Señor lo disciplina. Y porque Él no quiere, Él no es Elí. Él no es Elí que va a dejar que sus hijos hagan lo que ellos quieran. No. Si no estamos caminando conforme a su perfecta voluntad, el Señor dirá, hey, ¿qué pasa? ¿No estás caminando como yo quiero? O te enderezas o te enderezo. Porque ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho nos podrá separar del amor de Jehová. Los que nos vamos de su lado, los que lo despreciamos y corremos tras nuestros propios deleites somos nosotros. Dios nos guarde y que cada día el Señor haga crecer ese amor en ti y en mí y nos dé la fuerza para seguir adelante. Porque de pronto nos toca como a Pablo sufrir por causa de su nombre. Ya eso está en ti y en mí, cuánto estamos dispuestos a sufrir por causa de su perfecto nombre. Pero Dios sabe y Dios no nos va a poner cargas que no podamos sobrellevar. La gloria sea para su nombre. Los amo mucho en el amor de Cristo, mi hermano. Bendiciones para todos. Que este video sea de mucha edificación para su vida. Compártalo para que la palabra del Señor llegue hasta los postres de la tierra. Los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video. Amén, amén y amén.